amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos acerca de efectos del coronavirus, del COVID-19 en la economía nicaragüense y especialmente en el sector empresarial, con el presidente de CONIMIPYME, Leonardo Torres. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros y poder conversar sobre este tema. Gracias a ustedes por invitarme. Prácticamente estamos saliendo de una crisis para entrar inmediatamente después en otra. Y bueno, y las cosas son así, pues, es decir, son las realidades que se presentan. A diferencia del resto de países de Centroamérica, Nicaragua, con un Producto Interno Bruto del 2018 y 2019 en números rojos, entra a esta nueva crisis, me parece a mí, en más desventaja, una desventaja mucho mayor que la que tienen el resto de países centroamericanos. Sí, yo creo que no es bueno acostumbrarnos a eso, porque decir, bueno, ya como que nos acostumbramos, que venimos de crisis en crisis. Pero fíjate que más que acostumbrarse, a mí me parece que bueno... Que nos volvemos más resilientes, creo. Por ahí vi un meme que decía, ¿quién puso en su foda pandemia? Nadie Puso en su foda. Pero eso es lo único que nos está afectando a todos. Sí. Lo que vos bien has señalado es de que la economía de Nicaragua y la vida del nicaragüense está lesionada desde hace 2 años. O sea, no es fácil, uno lo dice muy rápido, ¿verdad? Y dice, llevamos 2 años de recesión, 2018, 2019, prácticamente acumulando casi 8% de caída acumulada del Producto Interno Bruto, un producto que anda por los 12.500 millones de dólares, que tampoco es la gran cosa, pero imagínate lo que significa el 9% pues, de ese Producto Interno Bruto, y con un sinnúmero de variables en negativo. Habíamos logrado aquí en este set, en este programa, hablábamos muchas veces de cómo íbamos avanzando, ¿no? en todos los sectores económicos, hasta en los más golpeados en el 2018, que había sido construcción y turismo. Ahí tienen los datos de ustedes. Bueno, pronto se publicará, pronto va a estar publicado ya el anuario estadístico 2019 del Banco Central, en donde van a poder observar lógicamente que hubo una recuperación de la economía, que claro, no es lo que nosotros esperábamos, pero bueno, estábamos en la ruta correcta de la recuperación económica y apostábamos a que 2020 era el que nos iba a dar el empuje para poder llegar tal vez en número positivo al 2021, ¿no? Esa era la discusión. Esa es la discusión que tuvimos con el Fondo Monetario inclusive, ¿verdad? Sí. Hasta el fondo había dicho, bueno, puede ser que sea 0,5, 1, negativo en el 2020. Todo esto cambió. De un día para otro cambió. Entonces, ¿qué pasa? Un país lesionado, un país herido, ¿verdad? Un país enfermo, en donde el enfermo le están brindando oxígeno, pero bueno, ahora resulta que va a requerir más oxígeno y no hay. ¿Puedo parafrasear al Ministerio de Salud en sus informes diarios del COVID? ¿Cómo? Delicado pero estable. Delicado, exactamente, delicado pero estable. El problema es de que aquí varias acotaciones tal vez quisiera hacer como presidente de CONIMIPYME en esa calidad. Nosotros hemos estado reunidos, fíjate, con todos los sectores porque nos gusta tener información clara y precisa de los sectores. Los sectores que más se golpearon y sufrieron mucho ahorita fue el turismo. El turismo recibió una estocada a muerte, pues. Está con coronavirus y está entubado ese sector. O sea, la temporada más alta de Semana Santa era cuando podíamos nosotros recuperar algo, resarcirse, como dicen muchos nicaragüenses aquí, los 2 años de acumulación negativa, ¿no? Varios fenómenos empezaron a dar a inicio a toda esta situación. Hasta el crédito había aumentado la esperanza de que los bancos financiaran capital de trabajo al turismo, ¿no? Habíamos logrado hasta eso, pues, destrabar uno de los elementos más problemáticos de la economía. Sin embargo, cuando empezaron a salir los temas en febrero, ¿no? Los bancos empezaron también a comunicarnos que el nivel de riesgo había aumentado demasiado y que no iban a financiarnos. Eso ya nos mandó una señal grave a nosotros. Nosotros orientamos la mayoría de nuestras 40 filiales de Cantur, en el caso de la Cámara de Turismo, únicamente comprar inventario para 48 horas, para 2 días nada más, que no compraran más, porque estábamos viendo más las señales, ¿verdad? Bueno, después de que vimos de que prácticamente todo estaba trancado a nivel regional y a nivel internacional,
era sumamente difícil aquí que viniera un turista extranjero, ¿no? Y la cifra estimada que habíamos dicho que 80,000 turistas que podíamos esperar para este año, pues simplemente se convirtió casi en cero. Me refiero a turistas extranjeros. Y después, pues, quisimos apostar al turismo nacional, se hicieron algunos esfuerzos. En los mejores tiempos movíamos 1 millón de personas nicaragüenses circulando en todos los destinos. En el último año había bajado un poco a 600,000. Pues nosotros decíamos, bueno, que se movieran 400,000, pues en el 2020, pues nos ayuden en algo. Ni a eso nosotros llegamos. O sea que realmente fue lamentable. Hubieron destinos que tuvieron visitaciones locales como Granada un poco, Laguna de Masaya, Laguna de Giloá de forma alterna, pero tuvimos destinos totalmente en cero, como Pochomil, Mazachapa, San Juan del Sur, Tola, Río San Juan, etc. Tuvimos algún turismo en Bluefield, tuvimos muy poco en Corn Islands, y en Occidente tuvimos muy poco, pero hubo algunos. En general, ese sector está problemado. Está endeudado, porque al no recibir financiamiento se financió con tarjetas de crédito. Ni siquiera puede honrar las tarifas, los recibos de energía eléctrica, que son muy altos. Y además anda cortando, pues la distribuidora nos empezó a cortar la luz desde el lunes santo, pues media temporada de Semana Santa, nos empezó a cortar la luz y eso nos obligó a recurrir con Disnorte y Disur para que pararan de inmediato eso, porque es ilógico que no le dieran oportunidad a las pequeñas empresas turísticas a medio vender lo poco que podían vender para después honrar sus deudas. Por lo menos una gaseosa helada, pues. Sino cortarle la luz el día lunes, cuando la gente tenía algún inventario de pescados y cosas, como pasó en Pochomil, ¿verdad? Y tuvimos que intervenir ahí. Algún apoyo nos dio de la Disnorte y Disur, pero muy limitado en ese sentido. Por lo menos en agilizar las reconexiones, porque ahora resulta que la reconexión dilata 48 horas como mínimo. Entonces, 2 días para un pequeño empresario que tiene un freezer lleno de... Estás hablando de Jueves Santo, ¿ya? Sí, entonces necesitó comprar hielo, que no tenía recursos. O sea, lo meten en un estrés innecesario. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero todos los sectores empezamos a resentir la situación, ¿no? Después vimos, como monitoreamos también nuestra Cámara de Comerciantes de los mercados, que las ventas estaban siendo sumamente exitosas de todos los inflables, y eso nos dio una señal de que la gente se iba a quedar en la ciudad, que no iba a salir. Porque cuando se disparan las ventas de las piscinitas y todo eso, es mala señal para nosotros, porque no van a los destinos turísticos. Siempre se vende, pero nunca de forma como se vendió en esta temporada. ¿Qué pasa? Nos hemos estado reuniendo y todos los sectores están midiendo caídas de consumo y de operaciones entre un 30 y un 40%, lo cual nos preocupa, porque estamos apenas terminando el mes de abril, ¿no? Prácticamente nos queda una semana para concluir el mes de abril. Viene el Día de la Madre, viene el Día del Trabajo, ¿verdad? 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo realmente muy poco vendemos nosotros. No es un día como para comercio. Es más esparcimiento que otra cosa. Sí, era más de bares, de restaurantes. Y demás, sí. Pero bueno, ojalá pues. Dicen que al Estado le van a pagar antes y ojalá pues se mueva algo, pero realmente en el comercio no vemos movimiento. Vemos un Día de la Madre también enredado, también complicado. Vemos que líneas blancas, por ejemplo, no se están moviendo del todo. O sea, la gente no está comprando mucho aire acondicionado, refrigeradoras, cocinas. Están priorizando la gente comida. Ahí sí nuestra Asociación Nacional de Barroteros les está yendo muy bien. Las barroterías vendiendo los granos básicos, etcétera, ¿no? El problema es que tenemos un sector económico de la pequeña y mediana empresa y de la pequeña y mediana producción agropecuaria golpeado, que viene lesionado, a diferencia de Centroamérica, que no había sufrido esa lesión. Entonces vemos todos los análisis de los organismos multilaterales serios, el Banco Mundial, BID, BESI, Fondo Monetario Internacional, alguna agencia independiente, CEPAL, etcétera, totalmente oscuro el panorama. O sea, nos colocan a Nicaragua con una caída del 6% en el mejor de los casos. En el peor de los casos, hasta del 8%. Entonces, cuando vos caíste ya 4 más 3,9, que estás hablando de casi 8, y caes, suponete que caigamos 6, estamos hablando de 14 acumulados en 3 años de recesión de caída del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Eso no lo resiste un país.
¿Qué pasa? Tenemos que buscar opciones, tenemos que buscar paliativos. Ni siquiera estoy hablando yo aquí de que, bueno, vamos a repuntar, ¿no? A números positivos. No. No vamos a repuntar números positivos. No hay manera, no le veo forma a nosotros. Ok. En este momento, los números oficiales de COVID en Nicaragua son unos números bien bajos. Los más bajos del mundo. Hay otros países que tienen un poquito menos que nosotros, pero andamos en los números más bajos, ¿no? En los números oficiales. Eso hace que todavía en el país las restricciones de movilización no sean estrictas o no sean impuestas por el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno no las ha impuesto. En el caso que esto llegara a tener, como algunos están pronosticando, una elevación de números en los próximos días, ¿verdad? Para Nicaragua, habría la posibilidad que se decretara una restricción de movilización, ¿verdad? Esto va a ser realmente nefasto para cualquier actividad, para cualquier tipo de actividad, ¿verdad? ¿Cómo se preparan ustedes, las pymes, para poderse enfrentar a esto, para poder sobrevivir a esto? No te lo dejo para después de una pausa. Okay. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua conversamos con Leonardo Torres, el presidente de CONIMI-PYME. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres, el presidente de CONIMI-PYME. En el caso que esto se agrave y se restrinjan los movimientos de las personas, que es la medida que ha venido tomando todo el planeta, pues, para poder enfrentar la situación, ¿cómo se están preparando? ¿Qué medidas están haciendo para poder sobrevivir los comercios? Mira, aquí sí me ha dado la oportunidad de hacer un planteamiento oficial como CONIMI-PYME, en el sentido de que nosotros felicitamos al gobierno de Nicaragua que haya sido sabio y sensato en no trancar la economía de este país. Cuando el presidente Ortega salió en su elocución de hace pocos días diciendo de que si aquí no trabajamos no moríamos, eso lo sabemos nosotros de todos los días. El 85% de la economía de Nicaragua es informal. En términos económicos, pues informal, ¿no? Ese término está bien discutido. Cuando hablamos de ese 85%, estamos hablando del 85% que mayoritariamente es Coyol quebrado, Coyol comido. El día, hermano, sí. Saca el día, como sí. decimos nosotros. O sea, entonces, ¿qué sucede? Mira, yo estoy en contra. Muchos países les ha ido muy bien. Suecia, Corea, Estados Unidos en parte, algunos estados, les ha ido muy bien no trancar la economía. Mira a los Estados Unidos con el medio tranque que tiene, lleva pérdida de casi 26 millones de desempleo. Imagínate lo que pasaría en Nicaragua. El arresto domiciliar no es una buena medida, a mi juicio. Yo no sé por qué el Estado tiene que arrogarse, los gobiernos, el Estado, arrogarse el derecho que tiene un ciudadano, ¿no?, de cuidarse. Yo tengo el deber de cuidarme y el derecho de cuidarme. Está bien, pues el Estado puede tutelar de alguna manera, pero a mí no me puede obligar el Estado, ¿me explico? En eso había un gran problema ahorita con todo este fenómeno a nivel mundial. Ya claramente... Pero eso es discutible de acuerdo a las culturas, es decir, porque al final de cuentas China en las ciudades afectadas, porque es decir, aquí es muy importante hablar de que en China estás hablando de varias ciudades, ¿verdad? Hay una cultura, vos sabes cuál, ¿verdad? Ahí se ordena. Correcto. Ahí no es que libertad. Correcto, por un asunto de cultura, ahí se mandó a todo el mundo a encerrarse en su casa, pero además administrado por el Estado. Sí, de régimen, además. Sí, ahí no andan jugando con nadie. Sí. Ahí te desaparece y ya está. China es otra cosa. Esos lados asiáticos es un problema, un asunto cultural. Pero es un asunto cultural. Además, ellos estaban acostumbrados, pero hablemos de Japón, pues. Un poco menos tan rígida, un régimen como igual es una cultura muy obediente. Pero exactamente, o sea, para ellos usar tapabocas es lo más normal del mundo, son muy obedientes, ellos asumen el autocuido como una responsabilidad social. El problema de ellos no es que vos me contamine, la teoría de ellos y el concepto de ellos es no contaminarte yo a vos. Tienen una gran responsabilidad social los asiáticos, que no la tenemos nosotros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí no podemos tampoco los estados estarse arrogando, mano, el derecho de a mí meterme preso, pues, por si quiero salir a caminar o ir a sacar el perro a orinar, pues, a la calle. O quiero ir a caminar, yo a agarrar aire un poco. O quiero ir a comprar mi vianda, pues, al mercado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo me va a restringir ese nivel de derecho el Estado? Eso no, además, eso es finito, no puede ser infinito. Así es. ¿El coronavirus va a desaparecer en junio? No. ¿En julio? No. Cuando haya ¿En vacuna agosto? Tampoco. No. Sí. ¿En todo el año 2020? No. Y entonces vamos a estar con arresto domiciliar hasta diciembre de 2020 y pasando 2021 porque la famosa vacuna que dice el CDC que puede dilatarse hasta año y medio, pero en que llegue a Nicaragua va a dilatarse 3 años. Primero llegará a los países desarrollados. Suponete que en enero esté lista la vacuna y esté, No va a llegar esté distribuida. Pero estás hablando, estamos en el mes cuarto, faltan 8 meses para cerrar el 2020. Para cerrar el 2020. Entonces, ¿qué economía? Si ni siquiera la economía de los países desarrollados han sido capaces, en los Estados Unidos hay, vos sabés, por razones estatales y federales inclusive, hay apoyos de desempleo, ¿no? El unemployment que le llaman ellos. Sí, o sea, sí, que es un apoyo. el en seguro Chile de desempleo, seguro de desempleo. que existe además. Aquí no hay seguro de nada de desempleo. Sí. Aquí el desempleado va a buscar qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Nicaragua no podemos darnos ese lujo. Los que están proponiendo eso es porque tienen reales, hermanos, y tienen una despensa hasta el bollo llena de cualquier cantidad de cosas y viven en unas casas tan grandes, ¿verdad? Con piscinas y todo, porque vos podés pasar a cuarentenado ahí tal vez 6 meses, hermano, y no va a pasar nada, porque además tenés efectivo, pues, para poder resolver, ¿no? Pero no es la mayoría de la población, no es ni siquiera el 10%, el 90%, es más del 90% de la población económicamente activa en Nicaragua trabaja para comer. Ahora, ni siquiera la gran empresa nicaragüense resiste esto, resistiría esto. Zona franca, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la zona franca? Pues? 127,000 empleos, de los cuales ya hay 20,000, ¿verdad? En proceso. 107,000 operando todavía. Ajá. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Ahora, la zona franca va a poder pagarle los salarios a la gente aunque no trabaje. ¿Cuánto tiempo? Ahorita les están dando el 50% por una negociación que se hizo con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, creo que se ha actuado con mucha responsabilidad en vista de que no tenemos casos comunitarios, en vista de que no estamos ni en la etapa 2 ni 3 del coronavirus, de la pandemia aquí en Nicaragua, que nosotros no hayamos, que el Estado no haya cometido la barbaridad de cerrar esta economía o de reconcentrar a los sectores económicos y a la gente. Y decir, no salga nadie. ¿Verdad? Eso es ilógico. Nosotros hemos dicho, hay que tomar la medida preventiva como se está haciendo. Las empresas, desde la más pequeña, lo está haciendo. No todas. Vos aquí lo tenés también, tus propias medidas, desde que uno entra. Todo el mundo hace lo suyo. Que pone los lavamanos ahí, aunque sea hasta los buses, pues, como sea. Sí, el alcohol gel. Y la mascarilla que usamos nosotros pues, cuando vamos a lugares masivos, etc. El 1,5 metros, la distancia social, el distanciamiento social, todo eso está bien. Hay que impulsarlo y continuar protegiéndonos. Pero no tranquen el país, porque si trancan el país, este país se va al hoyo completo. Y voy a recurrir a lo que dijo el presidente. No morimos, punto. No hay otra discusión. Vamos a suponer que lo hagan, que se hace. Bueno, nos vamos a matar no por el coronavirus, nos vamos a matar por comida. Porque cuando la gente en la casa no tenga que comer, va a salir a la calle a buscarlo. Y va a ir a buscarte a vos si tenés una despensa para ver qué te roba. O a ir a saquear los supermercados, la pulpería o qué sé yo. Eso es lo que podemos provocar. Porque es insostenible eso. Nuestra gente ha estado golpeada, hombre, por todos estos 2 años que venimos hablando nosotros. Si las empresas estamos golpeados, ¿cómo estará golpeada la gente? ¿Qué pasa si nosotros mandamos al desempleo a alguien? Si cerramos nuestras empresas, como en efecto ya estamos cerrando algunas, ¿verdad? Ya estamos cerrando empresas. ¿Qué va a pasar con esa gente? Nosotros no tenemos capacidad de pagarle. Entonces esa gente, ¿cómo come? ¿Cómo come? Si nosotros que tenemos comunicación con los trabajadores por cuenta propia, 50,000 se mueven en Managua. Trabajadores por cuenta propia y en las cabeceras departamentales, que son la gente que anda vendiendo en la semana. Esa gente, los pobrecitos, están medio vendiendo, Néstor. Ahí andan vendiendo unos 10 aguacates en el día, de un montón de aguacates, están vendiendo lo que pueden. Además, nadie anda comprando tonteras, pues ahorita, de cosas esas que venden en los semáforos más que comida. Sí. Entonces, los semáforos están llenos de ventas de mascarillas ahora. Sí, mascarillas. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?
creo que no pudimos nosotros permitir eso. No podemos permitirle al Estado que se arrogue ese derecho de trancar la economía. Ok, pero ese es desde el Estado. Pero ¿cómo se prepara la CONIPYME en caso que esto ocurra? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros lo que hemos estado haciendo es haciendo roles de trabajo, hermano. No nos queda otra. Negociado con los trabajadores. Hemos dicho, bueno, trabaja 3 días nada más a la semana, no trabajes los demás, ¿verdad? Y ayudarnos, sí, también con el pago, ¿verdad? Porque la gente se va tranquila, te dice, yo feliz me voy, pero me paga. No, pero espérate, te vas a ir 3 días, pero te voy a pagar los 3 días que vas a trabajar nada más. Eso tiene que ver con negociaciones con el Ministerio del Trabajo. Pero el Ministerio del Trabajo no tiene la capacidad. Está hasta la pata el Ministerio del Trabajo resolviendo ahorita las solicitudes de suspensiones y demás. Sí. No, y a la empresa grande. Nosotros estamos directamente negociando con los trabajadores. Si vos negocias con tu trabajador, bueno. De lo contrario, puedes despedirlo, pues, y punto. Y si lo despedís, entonces peor. La gente lo que quiere es que le mantenga su nómina. Tener ingresos para poder llevar la comida a su casa, porque él vive de ese salario que vos le estás dando. Entonces hay que buscar alternativas, reconvertirnos nosotros. En la gastronomía sí estamos liquidados. Se nos dio un fenómeno. Antier nos comunicamos con la mayoría de la asociación de restaurantes diciéndole que era necesario que bajaran los delivery, porque los precios de los delivery, los montos de los delivery estaban subiendo. Dicho de otra manera, estaban cobrando los platos con el mismo precio de menú, cuando hay una reducción sustantiva. O sea, no hay luz, no hay pago de mesero, se reduce sensiblemente tu costo cuando vos envías el delivery. Pero si te están cobrando el mismo precio del menú, es como que si estuvieras ahí físicamente en el restaurante. No tiene lógica eso. Tiene que ser más bajo el monto del plato, pues, de cada plato que vos pedís en delivery, más el costo de llevarlo, pues. Entonces la gente está empezando a hacerlo. Le hemos orientado a guarden el 50% de las mesas. De todas maneras la gente no va a llegarle. Guarden el 50%, coloquen mesas a 3 metros de distancia, pónganle tapaboca a todos los meseros, al personal de cocina igual, gorro, etcétera, guantes, para darle confianza a la gente, que la gente sienta confianza, porque la gente está con miedo. El coronavirus vino, y lo voy a repetir 1000 veces, porque ahora no soy yo el único que lo repite, el coronavirus vino para quedarse. Y tenemos que aprender a convivir con este coronavirus. Por lo tanto, no tiene sentido que nos escondamos del coronavirus, porque nos va a encontrar. Hagamos lo que hagamos, nos va a encontrar. Decir que no nos vamos a contaminar es una ilusión. Sí nos vamos a contaminar. La lucha es que no muramos. Pero si nos contaminamos y le ganamos al coronavirus, entonces nosotros estamos pijudos, porque entonces ya estamos inmunes, pues, porque ya tenemos los anticuerpos. Bueno, pero ese tema de la inmunidad todavía se está discutiendo, porque hablan de gente que se ha reinfectado y demás, ¿no? Es decir, tal vez no la mayoría, pero sí. Desde el punto de vista económico, el problema es el siguiente. Yo estoy de acuerdo que la salud es primero. Pero como yo te decía hace unos pocos minutos, y si alguien no come, eso es salud. ¿De qué le sirve? No estar contaminado con el COVID, pero estar muriendo de hambre. Ok, eso me lleva a la pregunta, ¿cómo está el sistema productivo para garantizar la alimentación en Nicaragua? Lo dejo para después de la pausa. Regresamos en breve. Conversamos con Leonardo Torres, presidente de CONIMYPYME. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Continuamos esta conversación con Leonardo Torres, el presidente de CONIMYPYME. ¿Cómo está el sector productivo? Gracias a Dios, bien, ¿no? Vos sos muy optimista, yo trato de ser bastante optimista también. No todo es negro. Fíjate que nos han dicho que, por lo menos en la NOA, que va a haber buen invierno. Ojalá no cambie eso, porque esto con el clima cambia en cualquier momento. Pero estamos esperando buen invierno. Número 1. Número 2, según Evar Centeno, los números que nos han compartido es de que la producción de granos básicos es muy buena. Garantizan no solo el consumo total de Nicaragua, sino el nivel de exportaciones que habíamos estado manteniendo con los países centroamericanos sobre todo. O sea que tenemos arroz, frijoles, tenemos aceite, tenemos maíz, tenemos plátano, producción platanera muy bien. Entonces, lo que es el gallo de pinta, hermano, está garantizado aquí por la pequeña y mediana producción agropecuaria, porque eso sí lo produce la pequeña y mediana producción agropecuaria. El arroz, pues, un poco también hay grandes productores de arroz.
Entonces, el azúcar no tenemos problema también. Nicaragua es sumamente solvente con azúcar porque exportamos una gran cantidad de azúcar. Si nosotros nos garantizamos el huevo, pues también con la granja avícola y un poquito el pollo, ¿verdad? Creemos que nosotros no deberíamos tener problemas en carne. Está bien la producción bovina. La porcina ha estado muy bien creciendo, además la porcinocultura. Entonces no vemos problemas nosotros en cuanto a la producción. Pero hay un mal endémico en Nicaragua, que es el tema crediticio. Bueno, el problema que vemos del consumo. O sea, de que la gente no tenga capacidad de compra. Ese es el problema que más nos preocupa a nosotros. Porque yo puedo tener arroz, frijoles en la producción, pero necesito comercializarlo. Y necesito tener compradores. Y ese comprador necesita tener recursos para comprar. Si aquí el desempleo se acelera en términos incontrolables, como peor que lo que sucedió en el 2018, en 3-4 meses, en todo el 2018, de más de 370,000 desempleos, y llegamos a 500,000 al cierre del 2020, eso es lamentable. En el mejor de los casos llegaríamos a 500,000, cuidado más, porque si las empresas empiezan a tronar, si no hay una medida económica paliativa, urge, y esto no es político, urge una medida de alivio y recuperación económica para proteger el empleo, la salud también, ¿verdad? Que son para mí los dos elementos clave. Y lógicamente insistir en garantizar la producción, la distribución y el consumo. Porque ¿cómo garantizar el consumo? Y ese es el tema, garantizando el empleo. ¿Cómo garantizar el consumo? Ayudándole a la gente con las tarifas de energía eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo garantizar el consumo? Ayudándole a la gente que esté endeudada con los bancos a renegociar sus deudas y a prorratear esas deudas y a disminuir sus cuotas mínimas para esos adeudos, ¿verdad? Eso garantiza el consumo. Pero si aquí seguimos como que si no pasa nada, para los bancos no está pasando nada, para la del norte y del sur no pasa nada, entonces no pasa nada y siguen ahogándote. Entonces, eso es imposible. La gente va a haber un momento en que no va a pagar. Ahora, no pasa nada de parte de estas empresas, tiene que ver también con la señal que se manda desde el gobierno. Que el gobierno de alguna manera ha tomado esto, no voy a decir a la ligera, pero ha dejado que vaya tomando su ritmo, efectivamente. Sí, claro, el gobierno tiene que ver también. Yo estoy seguro que el gobierno está trabajando en esto. Hemos recibido algunas señales de que se está trabajando en esto. No lo ha expresado el gobierno de forma pública, pero sí se está trabajando en esto. El gobierno también está preocupado por la situación del sistema financiero, por ejemplo, por la situación de la energía. Es que no puede pasar desapercibido el gobierno esto, porque esto se revierte negativamente. Pues nosotros hemos estado reunidos con todo el sector sindical, hemos estado reunidos con el sector productivo de la pequeña y mediana producción, con las cámaras de Conimipyme. Vamos a estar reunidos el día martes, nosotros. Eso te iba a preguntar, viene la reunión del martes. ¿Cuál va a ser el centro de esa reunión? Bueno, la agenda que tenemos, vamos a estar las cabezas principales de esas organizaciones y un acompañante más. Vamos a discutir en primer lugar el contexto, ¿no? La pregunta que vos hacías, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué sigue aquí? ¿Qué medidas vamos a tomar nosotros desde el lado nuestro? ¿Y qué vamos a demandar nosotros, a solicitar más bien, para poder amortiguar esta situación? Entonces vamos a discutir esos temas el día martes y sacar algunos acuerdos, ¿verdad? Y posiblemente se genere una comisión técnica para preparar una propuesta bien consolidada, ¿verdad? Que vaya a los diferentes sectores y por supuesto al gobierno de Nicaragua para decirle, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Estamos la mayoría, porque ahí va a estar la mayoría, va a estar el sector laboral. ¿Por qué? ¿Por qué el sector laboral junto con nosotros, con el sector empresarial? Por el empleo. Así como en la zona franca se pudieron poner de acuerdo para buscar alternativas, tenemos que hablar con el sector laboral, con el sector sindical, para ponernos de acuerdo con ellos y proteger el empleo. En esto estamos juntos, en la protección del empleo. 2, el sector productivo, porque necesitamos resolver la canasta básica y comprometernos a garantizar esa canasta básica, ¿verdad? 3, porque también estamos preocupados por el tema del crédito. Si queremos resolver la canasta básica, necesitamos financiamiento para nosotros poder producir mayores volúmenes, que es lo que nosotros podemos producir con nuestros propios recursos de financiamiento. Entonces también tiene que haber un planteamiento al sistema financiero y aquí es doble responsabilidad. Tiene responsabilidad el Estado por la vía de la superintendencia de bancos como los mismos bancos. O sea, los bancos, señores, ustedes estuvieron ganando $200 millones al año
hasta el 2019 ganaron un poco menos, 70 millones de dólares, pero ganaron, hermano. Y muchos de nosotros no ganamos mucho, o ganamos muy poco y otros perdieron también, perdieron más de lo que ganaron. Entonces yo creo que el sistema financiero también tiene que aportar algo a esto. ¿En qué sentido? No solo estar pidiendo las normas prudenciales de la Superintendencia de Banco para no afectar mi estado financiero, para yo poderme distribuir las utilidades que quiera. No, ojalá se encuentre un mix de ambas cosas. Por un lado, una norma prudencial que te mande a provisionar solo un porcentaje y el otro porcentaje no, pues, para que no te sacrifiques mucho, pues, tus utilidades, pero aportás, ¿no? Y por el otro lado, disponerle al sistema financiero más liquidez de la que tienen, están sumamente líquidos, ¿verdad? Tal vez sin mantenimiento de valor, para que puedan colocar créditos en Córdoba a las pequeñas empresas, a los consumidores, pero sobre todo al sector productivo, ¿verdad? Sin mantenimiento de valor y a tasas de interés bajas. Yo hablo de tasas de interés bajas menos del 10%, señores. No podemos seguir con tasas de interés por arriba del 10%. Aquí vamos como cuando discutíamos el salario mínimo. No, señores, los bancos no podemos permitirles a ustedes tasas de interés arriba del 10%. Están teniendo utilidades muy obscenas en situaciones de pandemia, en situaciones de 3 años de recesión. No es posible esto. Que unos pocos ganen un montón y un montón no ganemos casi nada. Entonces, señores, aquí tenemos que comprometernos. Claro, también vamos a abogar porque la CIBOIF, la CONAMI por el lado de las microfinancieras, también pueda dictar una norma prudencial que también les ayude un poco pues, a los bancos a no lesionar sus estados financieros y por lo tanto a no lesionar mucho sus utilidades. ¿Qué corona tienen los bancos para no lesionar sus estados financieros y el resto de las empresas sin lesionarlo? La mía y la tuya siguen lesionando y nadie nos tira un salvataje. Esta es herida que ya no es de curita ni de vendaje. Pues. Ninguna, pero bueno, el sistema financiero es la gasolina de la economía. Y nosotros necesitamos un sistema financiero robusto y sólido que nos ayude. Es la correa de transmisión, ¿no? Hay que ayudarle al sistema financiero, pero también requerimos que los dueños de los bancos, que ojo, no son dueños de los bancos son de los ahorrantes, no de los banqueros. Generalmente la adecuación de capital es mínima comparado con los depósitos que mantienen los bancos en el patrimonio, o sea que no es de los banqueros. Realmente los bancos son de los clientes, de los ahorrantes, ¿no? Porque es mínimo lo que tienen los bancos. Porque tienen que darse cuenta yo no lo quiera, pero el día que quiere un banco no puede pagar todos sus ahorros, todos sus depósitos, no puede cubrirlo con el capital que tiene, porque el capital que tiene no le va a dar nunca. Entonces eso no se va a dar, pues, porque tenemos bancos sumamente sólidos, robustos y líquidos. Pero no tienen ninguna corona, pero bueno, yo estoy seguro que se van a poner la mano en la conciencia los cabezas principales de esos bancos que son pues algunos filantrópicos y estas cosas, y entonces deben de estar pensando, bueno, yo creo que hay que apoyar a mi país. Tenemos que pensar como nación, ¿verdad? Y ojalá lo hagamos, porque además estamos en un año preelectoral, es que todo se nos suma a nosotros. Gracias a Dios muy poco se está hablando de elecciones, porque si no, imagínate, estamos en pleno problema. Bueno, pero el Departamento de Estado estaba pidiendo una transición democrática. El Departamento de Estado va a seguir pidiéndolo, porque no suelta la agenda de Nicaragua y no la va a soltar nunca. Y el próximo año, mientras estamos buscando cómo salir a flote, vamos a estar en un año electoral. Ojalá exista la madurez suficiente para este país para dejarnos en paz a los nicaragüenses. Dicho de otra manera, pensar en la nación, más allá de lo que quiere cada uno, tratar de concertar, tratar de una mayor tolerancia. Necesitamos avanzar mucho en estas cosas nosotros, pero pensando en el país. Porque si no, aquí se va a venir a gobernar, ¿qué? ¿Qué se va a venir a gobernar? Crisis. Justamente esto me lleva a la pregunta antes de la pausa. Quiero dejar para después de la pausa. El coronavirus tiene afectaciones para todos, absolutamente para todos. Aquí no, como se dice popularmente, no queda títere con cabeza, lo cual implica responsabilidades a cada uno de acuerdo a su nivel, ¿no? Es decir, ya mencionábamos, por ejemplo, a nivel particular, la responsabilidad de cuidar yo de no contagiar a otra persona, no solamente de no contagiarme yo, sino de no contagiar a otra persona. Esa es la responsabilidad particular. Pero luego vienen otras responsabilidades, decíamos las del sistema financiero. ¿Cómo verían ustedes el tema de protección del empleo?
esas responsabilidades, la distribución de esas responsabilidades en el país. Regresamos en breve. Conversamos con Leonardo Torres, presidente de CONI-MIPYME. Seguimos en Adelante Nicaragua en esta conversación con Leonardo Torres, el presidente de CONI-MIPYME. ¿Cómo miran ustedes la responsabilidad? Porque, por ejemplo, a ver, desde el sector empresarial está la responsabilidad, uno, de mantener la empresa, en la medida de lo posible, la responsabilidad de responder a los propietarios de la empresa, cuando la empresa tiene al menos 2 socios, para que esto no pierdan, pero también responder al trabajador. Mira, aquí las cargas las vamos a tener todos, pues, porque no solo un sector. Aquí es fácil estar diciendo que el gobierno tiene que hacer todo. El gobierno no puede hacerlo todo. En primer lugar, que el motor de la economía es el sector privado, pues, es que genera empleo, ¿no? El gobierno genera empleo, pues el empleo público, que ese está más o menos garantizado con la nómina fiscal. En primer lugar, la primera tarea de nosotros, el sector privado, y sobre todo el sector privado de MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas y la pequeña y mediana producción agropecuaria, es proteger el empleo. Vuelve a ser esa la estrategia fundamental ahorita. Pero además de proteger el empleo, lo segundo, claro, en primer lugar la salud, porque ahora estamos de cara a una pandemia y entonces necesitamos tomar medidas preventivas en nuestras empresas, con nuestros trabajadores, con nuestra gente, siendo responsables. Primero la salud. Pero a la par de la salud requerimos garantizar la producción, la distribución y el consumo, que es fundamental para que un país camine, ¿no? Pero esa es la parte del sector nuestro, el sector productivo, el sector empresarial. Necesitamos que el sector financiero haga lo suyo. ¿Cómo? Garantizando flexibilidades en la cuestión de las reestructuraciones de deuda, disminución de las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Córdoba, que están casi al 50%, y en dólares al 30%, sin intereses moratorios, metiendo los intereses moratorios están como el 80%, y la gente solo le están amortizando al principal el 20%, y lo demás se va a intereses. Estamos hablando también de colocar crédito en Córdoba sin mantenimiento de valor y a tasas menores del 10%. Estamos hablando de la responsabilidad de la distribuidora, de Dinorte y Sur, de no hacer cortes durante 3 meses a partir del lunes, que no les cuesta nada suspender los cortes de energía. No es humano cortarle la energía a alguien en este momento. En otros países eso sería sancionado. En segundo lugar, también renegociar las deudas de la distribuidora para que ellos puedan recuperar esa deuda. No estamos diciendo no pagarla, estamos diciendo dennos más plazo para honrar las deudas en mora, sin recargos adicionales, pues, de intereses o otras cargas. Y también estamos diciéndole a la distribuidora que, en vista de que todo este año el horizonte es que se mantenga a la baja el petróleo, que nos trasladen un porcentaje, no estamos diciendo todo, porque sabemos que tienen pérdida técnica, sabemos que tienen mora excesiva de los clientes, un porcentaje lo trasladen a la tarifa y haya una disminución de la tarifa, o por lo menos que la tarifa no continúe aumentando, o una moratoria, pues, de no vamos a aumentar la tarifa en lo que resta del año, nos quedamos con esta tarifa, perfecto. O bueno, vamos a disminuir la tarifa, que es lo que nosotros esperaríamos. Algo tienen que decir, pero eso es responsabilidad de ellos también. Y ya no es un problema aquí de humanidad, es un problema de inteligencia. Si no busco cómo darle alternativas a la gente para honrar sus deudas, y aquí no solo el sistema financiero, son los bancos, sistemas financieros, microfinancieras y también las cooperativas de crédito también, que son parte de este esquema, que también quieren ejecutar a clientes y todo lo demás. Entonces, se trata de responsabilidad compartida, el gobierno también asumiendo su propia responsabilidad de facilitador, de buscar alternativas. Nosotros estamos dispuestos, aquí estamos a la orden para trabajar por nuestro país, ¿verdad? Por el Estado de Nicaragua, definitivamente. Y ojalá todos lo hicieran también. Eso nosotros no tenemos problema en sentarnos con quien quieran. Pero, insisto, ¿no? Tenemos que pensar en la nación, tenemos que tener compasión de esta nación. No estar en el tibienco, uno ve en los medios a veces una discutidera. Aquí nos estamos peleando para garantizar el poco empleo que tenemos, y vos ves una discutidera sin sentido, pues, de que el país, que dónde va, que si el presidente hace, que si no hace, en unas discusiones además estériles, a mi juicio. Deberíamos estar enfocados nosotros en mantener controlado el coronavirus, en mantener las medidas de prevención, que ya sabemos cuáles son, no las vamos a repetir, y en
un plan emergente de alivio y recuperación económica y de protección del empleo. En eso deberíamos estar enfocados todos nosotros para amortiguar un poco la caída negativa que ya se nos ha anunciado de parte de los organismos multilaterales con un tercer año de recesión económica. No conviene a nadie, ni la oposición le conviene, ni el gobierno le conviene, y mucho menos al pueblo y al sector empresarial, y mucho menos a las MIPYMES, que nosotros trabajamos día a día y definitivamente no podemos cerrar. Y aunque a un gobierno se le ocurriera cerrar, nosotros no vamos a dejar de salir a hacer nuestro trabajo porque la gente necesita comer. Ok, no puedo cerrar el programa sin preguntarte, ¿tienen ustedes algún proyecto de capacitación, de talleres, de educación para poder ser resiliente en esta situación, las MIPYMES? No, la tenemos como en una segunda y tercera fase. La prioridad en este momento para nosotros es buscar un plan de alivio, de recuperación económica y protección del empleo. En primer lugar, las empresas no están asimilando bien el tema de capacitación en este momento, lo tenemos para la segunda fase, porque si se da el plan de recuperación económica vamos a requerir una reconversión, ¿verdad? De las empresas. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, ni de la forma en que lo estábamos haciendo, y eso implica capacitación, pero dirigida a reconversión productiva de las empresas. Tenemos que reconvertirnos. Todos hay que reinventarse. Tenemos que reinventarnos. El turismo se tiene que reinventar, todo el sector urbano se tiene que reinventar, el sector rural se tiene que reinventar, las operaciones de las empresas nos tenemos que reinventar, el Estado se tiene que reinventar. No es posible que haya instituciones públicas que sigan aquí como si no hay nada, pidiendo tramitología, atrasando las cosas, atrasando exportaciones, atrasando los permisos de exportación de madera cuando lo que necesitamos son divisas en este país, o atrasando, o algunos burócratas del Estado, porque son algunos funcionarios, atrasando los trámites. De importación también. De importación, también. Permisos, licencias, etcétera. No estamos para eso. Sí. Necesitamos que nos ayuden. Todos nos tienen que ayudar para proteger el empleo, insisto, garantizar la salud en primer lugar, proteger el empleo y garantizar la producción, consumo y distribución. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esta conversación. Néstor, por la invitación. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.